sentimientos asociados a esta ansiedad cuando les ocurría un apretón en el cuello, otras era como un apretón en el estómago, otras también en la pierna, en el brazo. Es una sensación particular y cada persona tiene un comportamiento distinto cuando tienen ese sentimiento asociado a una ansiedad, de acuerdo a un miedo, una emoción que genera como un sentimiento y un sentimiento que uno busca, que busca el placer y busca el placer y finalmente la felicidad a través de la comida, ¿no? Entonces, la sensación es, yo tengo una preocupación, tengo una tristeza y la gatillo y la soluciono a través de la comida. Y que no tiene por qué ser a través de la comida. Entonces, yo soy una de estas personas que era altamente ansioso. Yo era una persona altamente ansiosa en muchas cosas en mi vida, pero principalmente en mis emociones y tiempo atrás, hasta incluso con una ira que no sabía controlar y finalmente no entendía que ese comportamiento de la ira o del miedo, una preocupación, ¿cierto? Por ahí lo tienes que enfrentar, lo tienes que detectar y finalmente dar una solución. Y la única solución que yo encontraba en ese momento para dar a esa ansiedad era la búsqueda del placer rápido asociada a la comida, ¿no? Y finalmente a comer de forma muchas veces con una especie de atracón de comida y comiendo sin literalmente estar propiamente con hambre, ¿no? Algunas alumnas nos han comentado que han tenido ansiedad por aburrimiento, por estar en sus casas en la noche sin saber qué hacer y finalmente terminaban con el atracón en el refrigerador y viendo qué comer. Y es un comportamiento que muchas veces empieza desde cuando somos niños. Nosotros, la naturaleza, nos enseñó a que momentos de tristeza, ¿cierto? Desde cuando estábamos recién nacidos, lo solucionábamos a través de la comida y finalmente la leche materna, que era maravilloso sobre todo para la etapa de crecimiento del bebé, ¿no? Y luego el problema empieza a aparecer cuando ya estamos en la niñez, ¿cierto? Y el niño, la niña están tristes y tiene una pataleta y la primera solución finalmente del papá y finalmente influenciada por las mismas redes sociales, ¿no? Que el dulce te entrega la felicidad, ¿no? Entonces, mira, el niño está con pena, está con tristeza, lo más fácil es entregar un dulce. Hace poco yo empecé a observar ese comportamiento, incluso con mi hijo pequeño. Ahora mismo con periodos de mucha vacunación de los niños, tengo un hijo pequeñito de 4 años y él tenía asociado, y nosotros también, lamentablemente, estaban creando un comportamiento que no era muy favorable para él y lo estaba un comportamiento que no es que el niño fuera ansioso, sino que el comportamiento que los papás generan muchas veces empieza a crear esa ansiedad desde la infancia. ¿Y qué pasaba puntualmente con mi hijo pequeñito de 4 años? Él tenía que vacunarse y él le daba, como todos los niños, tristeza de pensar, "Uy, voy a tener que vacunar, no quiero vacunarme". Y finalmente papá decía, no, hijo, no hay problema. Yo le decía, mira, vacúnate y yo te voy a dar un dulce o vas a tener un juguete. El juguete que tú quieras, vamos al supermercado y compras. Y de acuerdo, y te vacunas. Él igual iba llorando, pero él quería su recompensa. Él quería su recompensa. A mi hijo le gusta mucho, qué sé yo, las paletas de frutilla, los helados de frutilla. Entonces le decía, ya papá, ¿y me vas a dar mi paleta de frutilla? Perfecto. Entonces él salía de su vacunación y tenía su recompensa. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de eso? No dice, uy, pero el niño no debería estar sufriendo, por lo tanto, está bien que le haya entregado un dulce. El tema es que le estaba generando un comportamiento falso para él controlar sus emociones desde chico. Y justamente hoy día empieza a entender incluso que, claro, yo había controlado la ansiedad en mí, ¿cierto?
a través de mis mentalizaciones, a través de muchas estrategias que nosotros hacemos, pero finalmente no lo estaba logrando o no me estaba percatando que ese mismo estaba creando un patrón no favorable a mi hijo pequeño de 4 años. Y empecé a entender que finalmente esa misma sensación de recompensa que yo le estaba creando a mi hijo, finalmente pudiera gatillar en el futuro que él fuera una persona, un niño o un adulto ansioso, ¿cierto? Y asociara cualquier momento de tristeza con un momento de recompensa. Y así es como los niños después, así en la infancia, luego en la adolescencia, lo mismo, el chico o la chica pelea con su novio y lo tradicional terminan como desencadenando también, tengo tristeza, voy a tomar un pote de helado y se toma 1 kilo de helado. ¿Y quién no le ha pasado eso, no? Tiene tristeza, peleó con el pololo, voy a comer una barra de chocolate y finalmente busco la solución de mi problema, mi tristeza, a través de la comida. Y termino comiendo compulsivamente y termino haciendo esa reacción porque fue la solución que encontré de la búsqueda de la felicidad y no atacar el comportamiento en sí, ¿cierto? Y luego eso lleva para la adultez, o sea, fue la niñez, fue la adolescencia y ahora, ¿por qué en la adultez va a ser distinto? El único problema es que en la niñez, en la adolescencia, tienes tu metabolismo muy acelerado, haces mucho ejercicio, ¿cierto? Y por lo tanto, eso no alcanza a observar en tu sobrepeso. Pero basta que aumente un poco tu edad, ¿cierto? Tu metabolismo por ahí se desacelera y tú le das la culpa a que tienes un metabolismo lento y no te das cuenta, mi gente linda, no te das cuenta que es causa de un comportamiento y un comportamiento no que lo tienes de adultez, que lo tienes desde chico y esa fue el gran tips que yo empecé a observar en mi proceso de transformación, que no era que yo me hubiera puesto gordo, llegado a pesar 118 kilos a los 35 años. El comportamiento lo tenía desde la infancia, que fue un comportamiento asociado a una recompensa por una emoción, no solo ¿qué estoy haciendo hoy? ¿Cierto? Con el caso propiamente de mi hijo, de con primero darme cuenta que no, lo más fácil para un papá, yo sé que todos son papás y somos muy ocupados, tenemos muchos compromisos, ¿cierto? Lo más fácil es dar una recompensa. Eso es muy fácil para entregar a nuestros niños. Una recompensa de un dulce, una recompensa de un helado, o incluso yo decía, ya, perfecto, el dulce, el helado no es tan favorable. A lo mejor les voy a dar un juguete, ¿cierto? Pero vuelve a lo mismo. O sea, el niño no va a estar asociando solucionar su emoción de tristeza a la comida, pero sí va a ser un compulsivo, ¿cierto? De solucionar su emoción, su ansiedad asociado a la compra. O sea que este mismo niño, si se asocia ese control de sus emociones a cierto ese bien de consumo, ¿qué va a pasar con nuestros niños cuando esté en la adultez? O sea, va a estar triste, va a tener un estrés y lo que pasa muchas veces, compro algo, saco la tarjeta para comprar algo y que finalmente no lo necesito. Entonces se aplica para muchas cosas. El tema es el comportamiento. ¿Y cuál es la solución en este caso? Entender las emociones. Entender la emoción a largo plazo. Hoy día ya esta solución para el caso de mi hijo lo estamos tratando de una forma distinta, es de no darle recompensa. O sea, si algún momento papá, mamá quiere darle algún regalo, un dulce, le dará. No hay ningún problema en eso, pero no asociar a las recompensas, porque ahí empieza el gatillo, ¿no? Lo que papá, mamá tiene que hacer, ¿cierto? Desde que cuando son chiquititos, es ocuparse de esa emoción, ¿cierto? Hijito, está bien que tengas tristeza, papá está acá, va a estar contigo y papá, vamos a estar juntos, vamos a solucionar eso, vamos a jugar en el parque, yo estoy contigo. A través de la conexión es una de las formas de controlar definitivamente esa situación, esta famosa ansiedad, ¿no? Entonces, y hoy día con mis alumnos lo empezamos a ver eso, ¿no? Que era el sentimiento del aburrimiento, era el sentimiento también de cuando algunas
de cuando era chico que le daban la recompensa del chocolate y hoy día de grande tiene alguna preocupación en el trabajo y quedó el gatillo desde chico. O sea, si de chico te daban la recompensa del chocolate, que hasta la adultez con esta sensación de recompensa, ¿no? Entonces, finalmente, es entender el comportamiento, es una de las formas para controlar definitivamente esa famosa ansiedad, ¿no?